Buenos días, mi teniente coronel Marcelo Gómez Zavala, señores oficiales y sargentos del Paralelo A. Somos el grupo número 5, tema a exponer, Derecho Procesal Incaico. Los antecedentes históricos del derecho penal inca refieren al sistema regulatorio de la conducta humana. Es así que el territorio abarcado por el Imperio Incaico se denomina Tahuantinsuyo, que es el nombre con que conocemos a la organización política surgida en Sudamérica en el año 1438. Para gobernarse, los incas dividieron su territorio en 4 suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Continsuyo. Casi todas las leyes que rigieron en el Imperio Incaico eran de carácter penal, aunque se encontraban confundidas con la moral y la religión, incluyendo en esta su normativa jurídica penal, figuras delictivas que legislaron conductas como la sodomía y la ociosidad, representadas en Amasúa, que significa no seas ladrón, Amaqueya, no seas flojo, Amayuya, no seas mentiroso. Posteriormente se implementó no seas asesino, no seas libertino. Las sanciones. La sanción era rigurosa, por más que el delito fuese leve, porque castigaba el haber quebrantado la palabra del Inca, que las respetaban como a Dios. Las culpas eran perseguidas de oficio. Fue eliminada la venganza privada, porque los incas se encontraban sometidos a la jurisdicción central. El perdón del ofendido tuvo poca significación, teniendo presente la situación del autor de un delito. Se reconocieron las agravantes y los casos reincidentes en los delitos de hurto, embriaguez, mentiras repetidas. Asimismo, se aplicó el homicidio del adulterio, pero se castigaba levemente al que mataba a su mujer si ésta fuese adúltera. Se tomaron en cuenta circunstancias en el acto de la comisión delictual. El encubrimiento también era penado en los casos de responsabilidad, como la violación de una esposa del sol. El culpable era descuartizado y arrastrado. Igualmente sufrían quienes se levantaron contra el poder real. La ley no se aplicaba del mismo modo a un hombre común, o a un orejón o a una mauta. La nobleza disfrutaba la pena de muerte por decapitación, considerada esta más honrosa de otras formas de ejecución. El arbitrio judicial estaba prohibido. El juez tenía que aplicar la ley bajo pena de muerte. Definición y origen. Existen 2 tipos de definiciones. Reincidencia no era un concepto desconocido para los incas, ya que aumentaban las penas para los delitos de poca importancia, ya que los delitos mayores se castigaban con la pena capital. Complicidad y de encubrimiento se aplicaron cuando se hizo que los funcionarios negligentes hicieran suyo el delito de sus subordinados y los padres el de sus hijos. Origen. Los incas tuvieron un gobierno monárquico y teocrático en donde el emperador inca era la máxima figura, pues simbolizaba al hijo del dios Sol. El gobierno inca además estuvo basado en las leyes simples que valoraban el trabajo y castigaban la ociosidad y el robo. Se trata del imperio más grande de Sudamérica. El imperio inca estuvo dividido en 4 suyos: el Chinchasuyo norte, Antisuyo oriente, Collasuyo sur y el Contisuyo centro del imperio, con la ciudad de Cusco como capital. El gobierno tuvo al Inca como su máximo exponente en el poder. Las leyes establecidas priorizaban el trabajo y sancionaban a los holgazanes y ladrones. El inmenso territorio inca estuvo comunicado mediante caminos de los actuales territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. División de funciones, organización. ¿Y cómo era la organización política? La civilización inca tenía un gobierno monárquico y teográfico, donde la máxima autoridad era el inca. El estado inca estuvo dividido en 4 suyos y cada uno estuvo a cargo de un ticuyricuy, el cual actuaba como gobernador de dicho territorio. El Inca fue la máxima autoridad del imperio. A los emperadores se le atribuía un origen divino de títulos como Cepa Inca, Divino Inca. B. El Consejo Imperial fue
ente máximo dedicado por completo a la asesoría del Inca. Estuvo integrado por 8 personas. C. Los gobernadores de los suyus eran 4 gobernantes de cada suyu. D. El príncipe heredero Huanqui. La tradición del Huanqui fue instaurado por Pachacute, fundador de Machu Picchu. Su hijo Tupac Yupanqui fue el primer Huanqui. E. El sumo sacerdote William Uma regía las ceremonias religiosas junto al Inca. F. Los amautas, sabios que preparaban a la élite inca. G. El general de ejército imperial Apusquipay comandaba las tropas durante las guerras. Organización política y administrativa. Los incas se consideraban de origen divino por creerse hijos del sol. Absorbían todos los tributos del Estado, de tal manera que bajo su control se encontraban todas las instituciones, sean políticas, administrativas y judiciales. La autoridad del Inca no tenía límites. Los nobles participaban de cierta forma en ese poder por delegación, pero los yactazunas o gente del pueblo no participaban, no tenían participación en todo lo administrativo. Solo estaba destinado únicamente a la nobleza. Idearon una especie de escritura a base de nudos, con la combinación de colores sumamente compleja, denominada como quipus. La ley no era igualitaria para todos. Los súbditos del Inca, los nobles, gozaban de un trato especial. Las penas eran menos severas. Características en lo jurisdiccional. La jurisdicción y competencia de los funcionarios no se encontraba limitada en razón de la materia, pues los funcionarios, respetando la naturaleza y gravedad de las infracciones, podían atender todo tipo de controversias. Asimismo, existió una limitación en su jurisdicción en razón de las personas, por lo que existían fueros especiales para los miembros de la nobleza, donde el sacerdote principal del imperio, llamado Wiyak Umu, quien era encargado de dirimir las controversias que se presentaba con los sacerdotes vírgenes del sol y demás personas que ejercían función directa con el Estado, donde la jurisdicción en materia eclesiástica abarcaba todos los territorios, lo que en razón de religión y el idioma fueron los elementos de unificación de los grupos étnicos conquistados por el imperio inca. ¿Cómo se considera al acusado? Como sistema probatorio de la culpabilidad o inocencia del acusado, recurrían a las ordalías, al igual que los germanos primitivos que las transmiten a la Edad Media. Al parecer, la autoridad pública actuaba con algún grado de libertad, arbitrariedad en la aplicación de la pena, la que podía ser remitida o incluso llegar al indulto del inculpado. Varios cronistas dan cuenta que la existencia de imperio de terribles prisiones, cuya sola mención hacía temblar de espanto a sus súbditos. Un tema que merece ser tratado y con mucho cuidado es el referente a las ordalías. El juicio de Dios o divino se produce cuando son los hombres los que deciden sobre la culpabilidad o inocencia, sino que un ser divino en el que se encarga. Este ser divino no se lo conoce físicamente, conociendo su manifestación que se produce en el cuerpo del juzgado. Un ejemplo de las ordalías se encuentra en el Código de Hammurabi, en donde el río es la divinidad que juzga y decide. Por ejemplo, si un señor imputa a otro señor en prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador arrebatará su hacienda.